saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Bendiciones a ti, a toda tu familia. El video que verás a seguir es el video de una predicación hecha en vivo, que tuvimos algunos problemas técnicos y al final se nos cortó el video. Entonces le haré una introducción para que usted pueda ser contextualizado y así poder entender con más clareza el mensaje. El tema se trata de qué se llevará a juicio ante Dios, esto a nivel personal, y qué cosa o qué traerá a la tierra el juicio de Dios. Estos juicios trátanse de calamidades y problemas que tendremos en el futuro como planeta. Entonces, para contextualizar, nosotros empezamos en qué se llevará a juicio. Eclesiastés 12:13 dice así: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, o sea que el deber del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Entonces, todo lo que hagamos, Dios traerá a juicio para probar, para ver si es bueno o malo. Para explicar un poco más de esto, hablamos de algunas otras cosas, tales como San Mateo 12:37, que dice que por nuestras palabras seremos justificados y por ellas condenados. También el término no matarás del mandamiento explicado por el Señor Jesucristo, que también abarca no odiar a los hermanos, ¿verdad? No decirle burro o algo así. Falta de inteligencia, no debemos hacer esto porque todo esto se llevará a juicio. Y incluso como dice la Biblia, cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno. Cualquiera que diga fatuo a su hermano, a su prójimo, pues quedará expuesto al infierno, pues es pasivo de condenación. Juzgamiento, no debemos juzgar a las personas, está en Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, etc. Y falsas doctrinas que se encuentran en o sea que en Judas 1:3, y también el no permanecer en la verdad. Usted puede ahora quedar con el video de la continuación de esta prédica en vivo que se hizo para tu bendición y la de tu familia. Que Dios te bendiga y buen provecho. Estábamos diciendo, vamos a leer más una vez Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos para que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Entonces los hombres que han entrado tratando de desvirtuar la palabra de Dios están destinados a condenación. Y la condenación visa también un juzgamiento. O sea que nadie puede ser condenado sin ser juzgando antes. Entonces, para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y esto es tan profundo que hoy casi las personas no pueden notar. Yo quiero dar un ejemplo muy claro en lo que Satanás ha tenido mucho éxito en hacer. La ley de Dios cayó. Cristo no dijo eso. Pero tratan de convertir en libertinaje la libertad que Cristo nos dio. Uno dice que la promesa sobrepasa la ley. Pero la ley de Dios es una promesa. ¿O acaso no matarás? No está en el tiempo futuro. No adulterarás, no está en el tiempo futuro, sino que la ley de Dios valida aún más la promesa de Dios de que nosotros seríamos santos en Cristo Jesús. O sea que, entonces, la libertad que Dios nos dio por la promesa de Cristo y la promesa de los mandamientos, pues cambian en libertinaje. De esta manera, y tratan de llevar a los hombres a descumplir el mandamiento de Dios o los mandamientos de Dios. Y Dios no tendrá ninguno de estos culpables por inocente. Pues bien, entonces una vez que uno transgrede un mandamiento, pues transgredirá a los otros.
esto la Biblia dice, que cualquiera que cuida guardar la ley y un solo tropieza, pues es culpable de todos los demás. Y también dice así, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano. Bueno, esto ya explicamos aquí varias y varias veces. Y a nuestro Señor Jesucristo. Porque al decir que Cristo es un Dios, pues hacen estas dos cosas. Si Cristo fuera Dios, luego tenía ventaja sobre nosotros. Cristo venció al pecado, pero era Dios, entonces queda fácil. Entonces le sacamos el gran trabajo y sufrimiento que Cristo hizo, porque la Biblia dice que Cristo en todo fue tentado. En todo fue tentado. Y todo fue probado. Y fue hallado perfecto. Si Él fuera Dios, pues sería fácil. Tenía poder sobre todo. Aunque tenía el poder, pero no usó este poder, sino que el único poder que el Padre le otorgó, el poder del Espíritu Santo, que recibió ahí en el bautismo. Pues bien, versículo 5. Mas quiero recordaros que ya una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó los que no creyeron. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, Dios ha salvado a un pueblo del Egipto, y este pueblo es Israel, y es comparable a nosotros hoy, los cristianos. Pero destruyó a aquellos que no creyeron. Que no creyeron que en los mandamientos de Dios, que se apartaron de Dios, se movieron a la idolatría, y etc. Y a la desconfianza también. Cuando fueron a entrar en Canaán, pues no confiaron en Dios, y ahí cayeron muchos hombres. Únicamente Josué y Caleb los que permanecieron en pie delante de Moisés. ¿Por qué? Porque creyeron. Los demás no creyeron, desconfiaron, no confiaron en Dios. Temeron, tuvieron miedo de los hombres que habían en este pueblo. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de qué se llevará a juicio. Entonces se llevará a juicio toda palabra, ¿verdad? Odio, juzgamiento, falsas doctrinas, todo esto se llevará al juzgamiento. Y quizás seamos hallados nosotros santos. El que no confía, el que no cree, todo esto será llevado a juzgamiento. Pero ¿qué ha traído el juicio sobre la tierra? Y aquí nosotros vamos a trabajar un poquito más. La Biblia dice que Dios es amor. Y esto es lo que se más difunde, que Dios ama, un Dios Padre que ama, Pero la Biblia dice en Nahum que Dios es un Dios vengador y que de manera ninguna tendrá por inocente un culpable. Y usted puede leer en su casa Miqueas, Nahum, Habacuc, y te da una idea de cómo es el carácter de Dios. Dios es tardío en irarse y realmente es muy tardío, pero de manera ninguna escapará también el que hace el mal. Bueno, una cosa que Dios dice que trae el juicio sobre la tierra está en Isaías 24. Isaías 24. Y vamos a hacer de la misma manera. Vamos a poner el todo, el completo, o sea que el tema en su macro, ¿verdad? Y después vamos a desmenuzar para poder comprender mejor. Vamos a hablar del tema por completo y después vamos a explicar un poco de cada cosa. En Isaías 24 dice así: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Una pregunta: ¿Dios cumplirá esta palabra o no? Bueno, si Dios cumplirá, ¿cuándo y por qué? Porque muchas veces nosotros llevamos la vida como si el mundo fuera a ser eterno y nuestras vidas fuesen eternas también, acá en la tierra. Desconsiderando las exigencias de Dios y trabajando por nuestros propios intereses. Bueno, la Biblia nos dice que esto un día pasará. Les animo que lea completamente el capítulo 24 de Isaías para que tengan una mejor luz. Y dice así:
Versículo 4. Destruyó y cayó la tierra y enfermó, y cayó el mundo, y enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Entonces la tierra se contaminó. ¿Por qué se contaminó la tierra? Sigue diciendo, quebrantaron el pacto sempiterno, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? Jesús dijo, pasará el cielo y la tierra y ningún jota o tilde pasará de la ley. La ley es una promesa de que seríamos santos, aptos a vivir con los ángeles y con Dios delante de Dios. Pero este pacto de que si estamos obedientes mediante el poder de Dios, mediante el poder que hay en el sacrificio de Cristo, si estamos obedientes, pues habitaremos con Dios. Si no lo estamos, quebrantamos el pacto. ¿Ok? Entonces, versículo 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho. Lo que era bueno, ahora no es bueno. Lo que era mal, ahora no es mal. Entonces hubo una inversión de valores. Quebrantaron el pacto sempiterno, versículo 6, porque por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantos conflictos? Porque a medida que pasa el tiempo, el hombre se va distanciando de los mandamientos de Dios. Y a medida que pasa el tiempo, las instituciones se van distanciando. Y las personas se van distanciando. Y el libertinaje predicado por Satanás acerca del mandamiento de Dios, allá atrás, hoy abunda. Y son pocos los que seguran la bandera de los mandamientos. Los demás buscan excusas y formas de decir que no hace falta. Pero bueno, nosotros sabemos lo que sucede y el mundo paga por este capricho de algunos que se dicen cristianos. Pero hay un pecado en especial que traerá juicio a la tierra e imponer por fuerza de ley humana la transgresión a la ley de Dios. Entonces, la transgresión a la ley de Dios trae juicio sobre la tierra, la contamina. Pero, ¿qué es lo que hace a Dios obrar con furor? Hay un pecado en especial. Quiero recordaros que sucedió con Faraón. Porque Moisés le pidió que le diera libertad al pueblo para que fuera a adorar a su Dios en el desierto, y Faraón no los dejó. Entonces, por fuerza del Estado, le atajó al pueblo e impidiera al pueblo a adorar a Dios. Bueno, ¿qué pasó a Faraón? Todos nosotros sabemos, las plagas, agua en sangre, la plaga de los... me olvidé el nombre del bichito ahí, de las ranas, y bueno, piojos, etc. Varias otras cosas sucedieron. También, por último, la muerte de los primogénitos, y etc. Todo eso vino sobre el reino de Egipto porque obligaron a las personas a desobedecer a Dios. Y no le dieron libertad al pueblo de Dios. En un futuro muy próximo, la tierra será impactada por juicios divinos. Los primeros serán mezclados con misericordia. ¿De qué juicios estamos hablando? Estamos hablando de las trompetas del Apocalipsis. ¿Y por qué son mezclados con misericordia? Nosotros ya estudiamos aquí y sabemos que las trompetas caen en primera parte sobre los árboles, después sobre el mar, después sobre las fuentes de las aguas y los ríos. Pero no caen directamente a los seres humanos, aunque muchos morirán, pero no caen directamente a los seres humanos. Entonces, vemos que hay misericordia todavía. ¿Pero qué causó este juicio? Sigamos para que podamos entender. Lucas 21, 10. Según lo que se entiende, Lucas y Mateo 24 traen una historia parecida, una historia del mismo relato, pero ambos
hablan de tiempos diferentes. Nosotros vamos a ver aquí. Lucas 21:10 dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror, grandes señales en el cielo, pero antes de todas estas cosas, echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Entonces, en este periodo que seamos perseguidos, será un momento en que hablaremos de la verdad. Pero, interesante, se levantará nación contra nación, terremotos en diferentes lugares, pestilencias, o sea que, hambres, terror, señales en el cielo, etc. Todo esto sucederá, pero antes persiguieron al pueblo de Dios. O sea que, nosotros ya estudiamos aquí, si usted puede mirar la página, algo que hable sobre el cuarto sello, quinto sello y la cuarta parte, sobre el paralelo profético de Esther. Y nosotros podemos ver ¿qué sucedió aquí? Antes de que empezara la tierra a sufrir, si hoy usted piensa que este COVID es una pestilencia, pues esto no es ni el comienzo. Entonces, antes de esto persiguieron a los hijos de Dios. Este primer relato se dará a causa de un decreto otorgado por el gobierno norteamericano contra la ley de Dios. Esto nosotros estudiamos en el paralelo profético de Esther. ¿Okay? Entonces, esta causa de perseguir al pueblo de Dios, será otorgada una ley en contra del pueblo de Dios. ¿Ok? Y el pueblo de Dios entonces pasará a ser perseguido en el mismo contexto en que empiezan las guerras del cuarto sello. Entonces, son varios estudios que, si pueden, miren en la página, los videos, para que puedan comprender mejor. Entonces, pero de hecho es que las calamidades vienen por perseguir al pueblo de Dios. Y siguiendo el concepto bíblico, tal como nos exhorta Jesucristo en San Mateo acerca de la abominación de desolación. Jesús dice, cuando usted vea la abominación de desolación en el templo, huyan para los montes, porque vendrá tan gran aflicción como nunca ha habido, etcétera, etcétera. Nosotros conocemos el texto. Entonces, hay una abominación que desata los juicios de Dios. Se es llamada la abominación de desolación. Y esta abominación de desolación hace con que Dios actúe con furor. ¿Usted quiere saber de qué abominación estamos hablando? Lea Ezequiel 8 y 9. Ezequiel 8 trae el relato de qué abominación se trata. Se trata de la adoración al Dios Sol. Y Ezequiel 9 del actuar con furor de Dios por causa de esta abominación. Entonces, esta abominación se trata de un decreto que obliga a las personas a adorar al sol. Y esto nosotros podemos ver con mucho más clareza más adelante. Entonces, esta primera, las trompetas, serán causadas por una persecución decretada por un gobierno en contra del pueblo de Dios. Ok, hasta ahí ya entendemos. Entendemos que este decreto estará ligado a la adoración al Dios Sol. El día de adoración al Dios Sol es el primer día de la semana, según se entendía los paganos, ¿verdad? La historia de los paganos. Y se incorporó en el cristianismo por medio de Constantino, por decreto en el Imperio de Roma. Entonces, y esto vino pasando de generación en generación. Muchos se levantaron en contra y cayeron. Gracias a Dios hoy tenemos libertad de expresión y libertad religiosa aún. Pero ya se nota que muchos han levantado para defender el domingo, el primer día del sol. Bueno, y ahí nosotros sabemos dónde va a terminar toda esta cosa. Habrá un juicio más, pero sin misericordia. Entonces, las trompetas son los primeros juicios que se darán poco más a frente, ¿verdad? A causa de la persecución al pueblo de Dios.
Pero hay un otro juicio, que son las 7 plagas del Apocalipsis que se desatarán por también un pecado semejante. Dice así, Apocalipsis 13, Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, versículo 3. Apocalipsis 11, versículo 3. Usted puede tomar nota de esto para que después pueda conferir en casa. Dice así, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva y en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran o quieran. Entonces aquí habla de los 2 testigos de Dios. Esos 2 testigos representados allí como vestidos de silicio representan las 2 tablas del testimonio. Esto está en Éxodo, cuando Dios dice que pongan en el arca las tablas del testimonio. Las tablas de la ley testifican el carácter divino, entonces son las tablas del testimonio. Y son estas que tienen poder para herir la tierra. O sea, cuando Dios dice algo y no se le obedece, pues la consecuencia es esta. Como sucedió con Faraón, ¿no es cierto? Faraón no obedeció el mandato de Dios y vino sobre él la condenación, o sea que las plagas. También nosotros vimos, podemos ver en Deuteronomio, y ahí dice, ¿verdad? Cuando uno si no cumpliere todos los mandamientos de Dios, Dios dará polvo por lluvia. Ustedes pueden buscar, van a encontrar. Entonces, la ley de Dios tiene este poder. Una vez descumplida y pisoteada, pues viene la plaga. De este periodo más precisamente habló Jesús en San Mateo 24. Entonces, de este periodo habló Jesús en San Mateo 24 y dice así. Y ahora nosotros vamos a comprender con más clareza. En el versículo, antes, en el versículo 7 de Apocalipsis 11 dice así. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea que matar a la ley de Dios quiere decir cambiar a la ley de Dios y poner otra en su lugar. Entonces tiene este significado. Y ahí sí, ahora vamos a San Mateo para que podamos comprender. San Mateo 24:14 dice así. Y será predicado el Evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Detalle. Cuando en el que leímos anteriormente dice así, cuando hayan acabado su testimonio. O sea que en el sentido de que cuando hayan alcanzado todas las personas del mundo. Cuando todas las personas del mundo sepan de la ley de Dios, ¿verdad? Entonces vendrá la bestia y los matará. Y en San Mateo 24 Jesús, resumiendo el tema, dice, y será predicado el Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ven que es el mismo momento. Y entonces vendrá el fin. Versículo 15. Por tanto, cuando vieis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, cuando acaban el testimonio, o sea, terminan de predicar a toda la tierra, viene la bestia y cambia la ley de Dios por otra. Y en San Mateo 24 la misma cosa. Predican hasta el fin, para todo el mundo, viene el fin y viene también la abominación de desolación. Y el que le entienda. ¿Qué habló el profeta Daniel sobre el tema? Daniel 8, versículo 10. Y aquí, el contexto es lo siguiente, habla de un cuerno pequeño que sale, etc. Y el cuerno pequeño representa el anticristo, la bestia, como quieran decir, o el inicuo, hijo de perdición, se refiere a la misma persona. Daniel 8:10 dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. Esto sabemos que la cuarta parte de los hijos de Dios serán muertos según el estudio del cuarto sello y quinto sello.
Pues bien, y los pisoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. Ahí en la Biblia de ustedes puede decir continuo sacrificio, pero el continuo sacrificio no se encuentra en el original, sino que únicamente continuo. Quizás el traductor no comprendió y puso una palabra más para dar más, pero no se habla de continuo sacrificio, sino que de continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces sacó el continuo y el santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército aquí representa a los siervos de Dios, junto con él, continuo, y echó por tierra la verdad y echó por tierra la verdad, y cuanto hizo y prosperó. Veamos que es el mismo relato de Daniel, de Apocalipsis 11. Viene la bestia, lucha contra el pueblo, los mata, etc. O sea que cambia la ley de Dios, saca el continuo y echa su santuario. Ok, Daniel 12 nos va a esclarecer completamente todo el tema. Daniel 12, versículo 11, dice lo siguiente. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, hasta el sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días. Entonces vamos a poner aquí un pequeño gráfico. Acá el final del 1335 días, donde se resucitará Daniel y todos los santos demás. O sea, acá es la venida de Cristo. Ahí es la venida de Cristo. Dice 1260 días. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo y puesta en su lugar la abominación desoladora, habrá 1290 días, 1290 días. Entonces, desde el tiempo que fue quitado el continuo y puesta la abominación de desolación, 1290 días. Entonces, si aquí en 1335 días es la venida de Cristo, entonces acá tenemos 45 días y acá 1290 días. ¿Por qué Dios escribe así? Porque la profecía fue dada a los judíos y los judíos escriben de la derecha a la izquierda. Entonces se nos queda más fácil encontrar el punto final y después determinar el tiempo especificado en la profecía. Entonces aquí tendremos abominación, ¿verdad? Aquí tendremos la abominación en el final de los 1290 días. Entonces esto está cerca de la venida de Cristo ya. Eso ya pocos días después. Nosotros ya sabemos que la abominación de desolación se trata de la adoración al Dios Sol, según Ezequiel capítulo 8 y 9. Bueno, el sábado, diferente del domingo, que es el día de adoración al Dios Sol, es el día de la creación. ¿Ok? Como todo, es el día que fue instituido en la creación. Como todo, el mandamiento de Dios, creo que se encuentra aquí. Abramos nuestras Biblias en San Mateo 5, 17. San Mateo 5, 17. El continuo es algo que no tiene fin, ¿verdad? Es algo que no tiene fin, es continuo. Diferente del que sea intermitente, así. Entonces el continuo es algo que está desde el principio y siempre va a permanecer. ¿Ok? Entonces será quitado el continuo y puesta en su lugar la abominación de desolación. ¿Qué es continuo?
San Mateo 5:17, Jesús nos dice lo siguiente. No penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ningún jota o tilde se sacará de la ley, sin que todo se haya cumplido. Entonces la ley de Dios es continua. Pero como la Biblia dice que si descumplimos un mandamiento, descumplimos todo, hay un mandamiento en especial que se está siendo pisoteado desde mucho, y es el que Dios instituyó para que recordemos de la creación, de que Él es creador. Y será señal entre mí y mi pueblo, dice la Biblia. Guardaréis mis sábados y será señal entre mí y mi pueblo. Bueno, leamos en Isaías 66. Isaías 66. Y nosotros vamos a ver Isaías 66, 22. Es lo siguiente. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, permanecerá vuestra posteridad y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces en el nuevo cielo y en la nueva tierra se guardará, ¿qué? Se guardará los mandamientos, obviamente. Pero el día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo dicho por Dios? El sábado. El sábado se quitará. Y en su lugar se pondrá abominación. Se cambiará del día de reposo del sábado para el domingo, y esto ya fue hecho en el tiempo de la Edad Media por Constantino a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y tuvimos 1260 años de edad, o sea que, no sé cómo se dice en español, pero fue una era de tinieblas, sin conocimiento, que el mundo no avanzó en conocimiento y tecnología ninguna, porque estuvo bajo la supremacía papal. Fueron 1260 años en el pasado. ¿Okay? Y aquí la bestia se levantará y sacará el día de sábado y pondrá el día de domingo como día de reposo. Y en estos 45 días que sobran de la profecía, ustedes, hermanos, ¿se acuerdan qué pasa aquí en estos 45 días? Hablamos en el culto pasado. Ustedes serán engañados. Las plagas. Las plagas del Apocalipsis. Sin misericordia. La primera, el primer decreto que ocasionó 3 años más tarde las trompetas. Abominación, persecución al pueblo de Dios por medio del Estado, por medio de decretos del Estado, cambiando la ley de Dios, poniendo en su lugar una abominación, según el concepto bíblico, ocasionó las trompetas. Tiempos más tarde, el sábado es quitado, puesto en su lugar el domingo como ley mundial. En este contexto ya es una ley mundial. En este contexto es una ley de un país solo que tiene poder, o sea que tiene influencia mundial, pero no es una ley mundial. Porque ya aún acá no está unificado el mundo, sino acá está unificado. Entonces esta ley
por tener una fuerza un poco menor, ocasionará los avisos. Esta ley, por haber una amplitud global, pues tendrá los castigos sin misericordia, las plagas del Apocalipsis. Y antes que terminemos el tema, nosotros podemos ver, vamos reconsiderando más, lo que llevará a juicio: odio, mentiras, ¿verdad? Toda palabra dicha, falsas doctrinas, etc. Lo que traerá el juicio es el cambio de la ley de Dios por la abominación. Esto Dios no soporta. Lean, por favor, Ezequiel 9, 8 y 9. Usted verá, Dios no soporta esto. Entonces será sacado el continuo, puesto en su lugar la abominación. Y esto por fuerza de ley, como nosotros vimos en el decreto, por ejemplo, del rey que está, el rey Asuero de Esther, como también rey de Nabucodonosor en contra de Daniel, etc. Siempre fue así la persecución al pueblo de Dios. Entonces la abominación ocasiona este juicio. Esta abominación ocasiona este juicio. ¿Y qué? ¿Y por qué la tierra sufrirá todas estas cosas? Ahora vamos a abrir en Apocalipsis 8. Hablaremos de las trompetas y hablaremos un poquito apenas para que podamos comprender. Queremos responder también una pregunta que se hace al que es estudiante de la Biblia y les gustan las profecías, o quizás ya ha leído alguna vez. Se nota que las trompetas y las plagas tienen mucha semejanza entre ellas. Se han preguntado cierta vez si no se trata del mismo evento. No, no se trata del mismo evento. Pero ¿por qué tanta semejanza? Vamos a tratar de responder esta pregunta. Vamos a leer en Apocalipsis 8. Dice así, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y el mar se convirtió en sangre. El tercer tocó su trompeta y cayó una estrella del cielo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, la fuente de las aguas. El cuarto tocó la trompeta y se dio el sol, etc. El quinto, una estrella cayó del cielo, etc. El sexto, la gran guerra, ¿verdad? La sexta trompeta. La séptima trompeta, la venida de Cristo. Leamos las plagas del Apocalipsis. Para que podamos comprender por qué tanta semejanza. A ver si... como se dice, no es plaga, que se dice, ¿verdad? Es... Bueno. Está en Apocalipsis 16. A ver. Sí, Apocalipsis 16. Bueno. Oí una voz que decía, Apocalipsis 16, versículo 1. Oí una voz que decía, desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó la copa sobre la tierra. ¿Cuál es la primera trompeta? La primera trompeta se cayó en la tierra. ¿Puede abrir, Kelly, por favor, abre en Apocalipsis 8 para que podamos comparar? La primera copa cayó en la tierra. La primera trompeta cayó en la tierra.
El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. La segunda trompeta sobre el mar. ¿Qué pasó con el agua? El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Sangre más oscuro, ¿no? El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. La tercera trompeta sobre los ríos. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, Señor, etc. Pero ¿cuánto derramaron sangre, etc. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. La cuarta trompeta hiere el sol y la luna y las estrellas. Los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, etc. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. En la quinta trompeta se abre el pozo del abismo, ¿verdad? Y nosotros sabemos, según Apocalipsis 17, que la bestia viene del abismo. Entonces, en la quinta trompeta viene la bestia a la tierra. Y en la quinta plaga, Dios le castiga a la bestia. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. Y esa agua secó para que estuvieran preparados el camino para los reyes del oriente, etc. Y vi salir de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos. Esos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla, etc. La sexta trompeta se trata de la tercera guerra mundial o cuarta guerra mundial, no sé, pero se trata de una gran guerra. Y la sexta plaga se trata de una guerra, de la guerra del juntar los reyes para la guerra del último día, la guerra del Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió gran voz del templo del trono diciendo, está hecho. La séptima trompeta es la venida de Cristo. Y la séptima plaga es se trata de terremotos y grandes calamidades. ¿Por qué tanta semejanza en esos dos castigos? Porque las dos causas aquí son iguales. En su esencia son iguales. Aquí un decreto a nivel de país en contra de la ley de Dios. Aquí un decreto a nivel mundial. Esto ocasiona los avisos. Oye, no hagan esto, dice Dios a través de las trompetas. Trompetas son avisos. Eran usados para avisar. No hagan esto. Pero el hombre continúa y hace esto. Y cosecha esto. No seamos engañados, hermanos. Todo aquel que despieza un mandamiento, pues despreciará a todos los demás y aquí estará engañado. La Biblia dice, por cuanto no aceptaron el amor de la verdad para salvarse, yo mismo, dice Dios, yo mismo les pondré la operación del error para que crean en el error y sean condenados todos. Ojo, mucho cuidado. Este mensaje tiene mucha importancia. Porque Dios no quiere que te pierdas y que sufras las plagas. Ni estas, ni tampoco estas. Estas son avisos. Y quienes están en los bordes del mar, las costaneras, sufrirán estos. Por lo menos los que están en el Atlántico. Pero el mundo completo sufrirá esto. Tengamos muy bien en cuenta que nuestras vidas tienen poco tiempo aquí en la tierra para decidir si vamos a Dios o al diablo. Si vamos a luchar en el ejército de Cristo o en el ejército que estará preparándose para el Armagedón. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque ahora vemos que únicamente las plagas, las calamidades, son consecuencia de nuestros actos, de nuestra desobediencia a la ley de Dios. Porque, quiera usted creer o no, Él es creador y todo esto aquí es de Él.
¿Y piensan ustedes que Dios no tiene ley para gobernar su reino? Cualquier país tiene ley para gobernar su país. ¿O acaso el Dios del universo, el Rey del universo, no tendrá leyes para regir su universo? Sí, Él tiene. Y todas estas leyes tienen que ser cumplidas. De manera que si no serán cumplidas, se contaminará la tierra y ocasionará desastres de grandes proporciones. Y para finalizar, Dios nos anima. En Apocalipsis 18, versículo 4. Si nosotros estuvimos en una institución que predica la mentira, si nosotros estuvimos predicando la mentira y en desacuerdo con la palabra, si nosotros quizás por estar engañados no sabemos qué es lo que es cierto, lo que es verdad, Dios nos invita a que prostrémonos delante de Él y aceptemos sus mandatos. De otra manera, seremos nosotros hallados en contra de Él. Y hallados en contra de Él, tomaremos parte en estos juicios. Porque no es solo la desobediencia que nos hace culpable, sino que la omisión también. El no decir la verdad también es pecado, porque la Biblia dice, todo el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, está pecando. Yo no critico a nadie, etc. Y por eso creo que soy buena persona. Si no criticas a nadie, pero tampoco haces fruto, haces cosas dignas de perdón, pues la realidad es que no sirve para nada. Porque naturalmente somos pecadores. Tenemos que hacer algo para alcanzar la vida eterna. Si no hacemos nada, luego somos pecadores. Dios dice en Apocalipsis 14, versículo 4, oí otra voz que decía del cielo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y ni recibáis parte en sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Dios se ha acordado de sus maldades. Sí, es difícil decir, pero yo estoy en mi iglesia tanto tiempo. Salid de ella, porque tomarás parte en sus plagas. Ella predica la mentira. La iglesia que no predica los mandamientos de Dios tomará parte con el diablo. La iglesia que no habla del tiempo de la ira tomará parte con el diablo. La iglesia que solo predica amor y bendición, aunque no sucede nada, ¿verdad? Seamos sinceros. Te predican, profetizan bendiciones, pero tu vida no cambia. Eso yo sé. Porque no hay poder en estos mentirosos. Usted puede decir que yo soy un pretenso o cualquier otra cosa. No hay problema. Pero yo quiero salvar tu vida y mi vida. Antes si yo sufra, pero tú te salves. Amén. Si yo sea humillado, pero cuando estemos en el cielo, vea que tú fuiste salvo. Amén. Yo podría aquí decir cosas buenas para animarte y darte mucha esperanza. Y así ganar un poco de plata quizás. Pero a mí eso no me importa. Yo quiero que te salves. Entonces la palabra es esta. Obedece al mandamiento de Dios. Porque si usted no obedece al mandamiento de Dios, Dios no tiene compromiso contigo. Pero si usted obedece, Dios tiene compromiso contigo. Apocalipsis 3, versículo 10 dice lo siguiente. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Si usted oye la palabra, Él te guardará. Si no oye, no te guardará. Así de simple. Es muy fácil para comprender. Entonces, las cosas que nos llevarán a juicio, las sabemos. Las cosas que traerán juicio es pisotear la ley de Dios. Y esto de gran manera. Juicios de gran calamidades. Apocalipsis 14, versículo 12. Dios considera santo a los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Que Dios pueda bendecir tu vida. Si por ahí tienes dudas con alguna cuestión que hablamos aquí, puede entrar en contacto con nosotros. Será un gusto poder responderte y saciar quizás tus dudas. Si tienes necesidades de oraciones, necesitas
ayuda con alguna parte de la Biblia, pues estamos a disposición. También disponemos de folletos que están siendo entregados gratuitamente para aquellos que quieren ayudarnos a propagar este mensaje, más precisamente de las trompetas, visto que están más cerca de nosotros. Este mensaje tiene que alcanzar a la mayor parte de personas del mundo para que aquel que crea pueda salvarse. Entonces, si usted quiere ayudarnos en difundir este mensaje, usted estará haciendo un trabajo que Jesús dijo que sus siervos harían. Que el mensaje del reino llegaría a todo el mundo, entonces vendría el fin. Al usted hacer parte de este trabajo, usted también será considerado uno de esos atalayas, uno de esos misioneros que Dios seguramente no tendrá en menosprecio. Dios los tendrá con gran estima a estos que llevan la palabra, porque la Biblia dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. En este caso nosotros no estamos anunciando seguramente la paz para el mundo, pero la paz para ti, para tu corazón, la paz de saber que estás haciendo la cosa correcta al lado de Dios y no al lado del mundo. Para el mundo sí, la calamidad, la desgracia por haberse distanciado de Dios, pero para ti y para nosotros todos que estamos predicando el Evangelio, Dios tendrá misericordia y nos guardará en este tiempo. Bueno, que Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén.